El Señor que nos invita y nos llama a cada uno de nosotros a la conversión esté con todos ustedes. En este primer viernes de mes y ya segundo viernes del tiempo de la Cuaresma, el Señor nos sigue llamando a seguir trabajando, a no encerrarnos, sino a tener esa apertura que todos necesitamos para poder ir descubriendo su presencia en cada uno de los acontecimientos de nuestras vidas. Reconociéndolos pues que somos pecadores y necesitamos del amor y de la misericordia de Dios, pidamos perdón, pero también abramos nuestros corazones para perdonar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaban más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad.
con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario de que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos de los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados. Golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se lo dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes
Y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Y en esa historia se han escrito momentos felices, momentos no felices. Y cuando nosotros aprendemos a discernir, cuando nosotros aprendemos a entender, a comprender lo que Dios quiere de nosotros, nos enfocamos más en seguir realizando nuestra tarea, en seguir realizando todo aquello que Dios quiere que hagamos, y lo vamos a hacer con alegría, porque Él siempre tiene algo que enseñarnos. Pero también Él espera que nosotros tengamos disponibilidad para aprender a escuchar. Y cuando nosotros aprendemos a escuchar, nosotros podemos responder a lo que se nos está cuestionando, a lo que se nos está pidiendo. Y no vamos a poner pretextos. Y si no entendemos algo, vamos a tener la sencillez y la humildad de preguntar o decir, no entiendo lo que me dices. ¿Me lo puedes explicar mejor? Y la persona buscará otros términos o buscará ejemplos para que nosotros podamos entender y comprender el mensaje que se nos da y de esta manera poder desarrollar nuestras tareas. Eso es lo que las lecturas de hoy nos llaman y sobre todo nos invitan a disponer nuestros corazones. En la primera lectura tomada del libro del Génesis nos dice que Jacob tenía 11 hijos y el más pequeño dice que lo amaba más que a todos porque lo había engendrado cuando él era ya un anciano. Y esa preferencia que él tenía sobre su hijo, los otros le tenían coraje y querían matarlo. Y se presentó la oportunidad para realizar esas ideas macabras que había en su mente, en sus corazones. Y cuando Jacob manda a José a buscar a sus hermanos que andaban pastoreando sus ganados, y cuando lo ven de lejos dice, aquí viene el soñador. Ahora sí, vamos a ver, vamos a desaparecerlo, porque nuestro Padre los quiere más que nosotros. Porque a veces nuestros padres tienen preferencia sobre algunos de los hijos. Porque no podemos decir que a todos nos quieren por igual, eso no es cierto. Aunque algunos padres dicen, yo los quiero a todos por igual. No. ¿No? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Porque cada uno de nosotros pensamos diferente. Aunque haya similitud en cosas o estemos de acuerdo en cosas, pero no siempre vamos a estar de acuerdo en todo lo que se nos plantea. Por eso nosotros debemos tener apertura para poder entender y comprender, para poder crear un ambiente de confianza donde haya apertura al diálogo y donde nosotros podamos entender y comprender y aceptar a cada uno como es, a entendernos y comprendernos y poder
tener un pensamiento común o una idea común, desarrollar un proyecto. Porque solamente cuando hay una idea común se puede desarrollar algo. Y que en esa idea todos nos comprometemos a desarrollarla. Y cuando nos comprometemos, podemos trabajar poco a poco para poder alcanzar el objetivo en el cual nos ponemos a trabajar y desarrollarlo. Y que en el proceso va a tener algunos conflictos o algunos desacuerdos, pero que al sentarse nuevamente a la mesa se van a dialogar, se van a discutir y se van a superar para continuar. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas, porque el desarrollar, el trabajar nos dignifica y sobre todo nos humaniza y nos permite abrirnos al encuentro de los demás y aceptarlos a los demás como son, con sus virtudes, pero también con sus limitaciones. Y eso lo hacemos todos nosotros. Que cada uno de nosotros podemos ir entendiendo, comprendiendo cuál es nuestra tarea y cómo yo puedo convivir y compartir con el otro. Y no solamente el compartir el tiempo, el desarrollar proyectos, sino también compartir nuestra persona. Estar abiertos, estar disponibles para extender continuamente las manos para que cuando las personas necesiten o nosotros necesitemos, podamos tener esa ayuda mutua para poder hacerle frente a la complejidad de nuestras vidas. Porque convivir no es fácil. Y más cuando no consentimos siquiera que nos toque el aire. Pero para esos momentos, ¿qué tengo que hacer? Y Dios nos invita a relajarnos, a calmarnos, a calmar nuestros ánimos, nuestros impulsos. Y cuando nosotros nos esforzamos por bajar el ritmo, de enfriarnos de las calenturas, y podemos pensar con mayor claridad y podemos desarrollar y realizar mejor nuestras tareas. Por eso nosotros nos adentramos en este misterio de la vida, que es el establecer una buena relación con Dios a través de nuestra oración. Nuestra oración constante y perseverante. Nos adentramos en el conocimiento de Dios a través de su palabra, que se nos revela a través de su Hijo Jesús y nos va mostrando el camino que nosotros debemos seguir. Va abriendo nuestro entendimiento, va fortaleciendo nuestra voluntad para poder ir esforzándonos e ir transformando o dejar que Jesús transforme nuestros corazones y que nos enseñe a ser dóciles, a ser humildes. Porque solamente una persona humilde y sencilla es la que tiene esa disponibilidad para estar atentos a la escucha de la palabra de Dios y dejar que entre en nuestros corazones. Eso nos ayuda a nosotros, hermanos y hermanas, a tener esa disponibilidad al trabajo. Por eso es el deseo de querer hacer bien las cosas. Eso no quiere decir que no nos vamos a equivocar, porque no somos perfectos. Pero sí se nos invita a trabajar para alcanzar la perfección. Eso es lo que nos dice Jesús: sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. En este
texto evangélico que escuchamos hoy, donde este hombre cultiva su viñedo, y una vez que ya está todo listo para que se continúe el trabajo, para que este viñedo produzca, lo renta. Pero cuando llega el momento de la cosecha, él va a reclamar lo que le corresponde. Pero igual como en la primera lectura, estos hombres son envidiosos, son ávaros, que piensan solamente en ellos mismos, y en lugar de entregar la renta, quieren apropiarse de ella robando. ¿Y cómo podemos nosotros ubicar esas cosas en nuestras vidas? Cuando nosotros no somos honestos, no tanto con los demás, sino con nosotros mismos. Porque a veces nosotros decimos, acabo nadie me ve, que acabo nadie se da cuenta. ¿Eso crees tú? Pero Dios se da cuenta de todo. Él mismo dice, antes de que tú pienses algo, yo ya sé lo que tú estás pensando. Ya sé, conozco tus intenciones. O sea, a Dios no le podemos ocultar nada. Para Él, todo lo que aquí adentro es claro. Incluso cómo nosotros lo vamos a manifestar, cómo nosotros lo vamos a comunicar, Él ya lo sabe. Pero nos da la oportunidad de rectificar, de que no nos alteremos, sino que nos calmemos para poder hablar con sensatez y sobre todo motivando a que las cosas sean diferentes. Y que lo que nosotros hagamos nunca nos enfoquemos en el interés personal, sino siempre busquemos el interés común, el beneficio de todos. Y ahí vamos a ir descubriendo el amor, y que ese mismo amor que Dios nos revela a través de su Hijo, nosotros lo experimentemos en nuestras vidas para ponerlo al servicio de los demás. Reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención. Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero con sus dones. A cada petición vamos a responder, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Para que Cristo, que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su iglesia, roguemos al Señor. Para que el Señor, que murió en la cruz para redimirnos, se apiade de todas las familias humanas, roguemos al Señor. Para que el Señor, que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que, a causa de sus culpas, viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz, roguemos al Señor. Para que Cristo, que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Bernardo Rentería Jr., roguemos al Señor. Sigamos pidiendo por la salud y bienestar de nuestros familiares y amigos, por los enfermos y el bienestar de los integrantes de nuestra comunidad, por todos aquellos que sufren la consecuencia de los desastres naturales, de la violencia, por los que sufren turbaciones en el alma y en el cuerpo, por los agonizantes y por todos los que tienen que morir hoy, roguemos al Señor.
por las ánimas del purgatorio, especialmente por aquellas que se encuentran en las profundidades del mismo, para que por esta Eucaristía Dios las perdone y la retorne nuevamente y la regrese al cielo. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente por Cipriana Lerma, Joaquín Parra, Apolonio Lerma, Nazaria Parra, Lorenzo García, Reyes Delgado, y por todos aquellos hermanos y hermanas que nos han precedido en las últimas 24 horas, para que el Señor les haya dado la oportunidad del arrepentimiento y de la conversión. Roguemos al Señor. Escucha nuestras plegarias, Padre misericordioso, y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones, por Jesucristo nuestro Señor, que siendo y vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, sea por nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será por nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor, que siendo Dios vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En este deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito
Espíritu es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan por nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor siempre con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos y hermanas, este es Jesús, que nos sigue llamando a cada uno de nosotros a la conversión. Nos invita a perdonar y a pedir perdón para poder reconciliarnos. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros que participamos de este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella, que podamos un día alcanzarla. Por Jesucristo nuestro Señor, que asciende y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz a seguir sirviendo a Dios en nuestros hermanos. Que tengan todos un excelente día.